usted ahora me hace una pregunta que, claro, visto retroactivamente, a nadie le gusta verse con gente que tiene capacidad para defraudar semejante barbaridad de millones y que es tan propio de la picaresca española como representa este señor. Dicho lo cual, hay algo de lo que no me arrepiento. Yo he procurado reunirme con todas las personas que en un determinado momento han necesitado o han pedido y que estaba suficientemente justificada esa reunión. Por tanto, no me arrepiento de haberme reunido con el señor Javier Hidalgo en julio de 2020, después de la pandemia y el confinamiento, para poder ver si había otras oportunidades de recuperación del sector turístico o de reanimación de la España rural. Aquello acabó en nada, pero yo he procurado siempre contestar las peticiones que me han formulado y reunirme educadamente con todo el mundo que lo ha pedido, siempre que la agenda lo haga posible, y de eso no me arrepiento. Lo voy a seguir haciendo. Procuraré, evidentemente, como usted dice, que no me vuelva a encontrar un señor así por el camino, pero desgraciadamente esas cosas ocurren y creo que es siempre mejor mantener las a veces líneas apenas abiertas. Que a veces vienen recomendados, eso es lo más grave. Bueno, pero bueno, en este caso a mí nadie me recomendó nada. Por eso. Gracias. Pero a otros compañeros sí, esa es la... El señor Koldo García acostumbraba a acompañar al ministro José Luis Ábalos y, como tal, efectivamente, al igual que sus conductores o sus guardaespaldas, sé quién es. Si lo que me pregunta es si he tenido ocasión de hablar alguna vez con él, creo que no. Creo que ni siquiera buenos días. Bien, no obstante, el señor Koldo García proporcionó al señor Aldama su teléfono, entre otros dos teléfonos, 3 teléfonos más, doña Nadia Calviño, doña Reyes Maroto y el suyo, para realizar gestiones en favor del rescate a Air Europa. Con el señor Aldama, en alguna ocasión, de alguna gestión para el rescate de Air Europa, puesto que el señor Aldama estuvo en todo este rescate, e insisto una vez más, como protagonista principal. ¿Usted hizo alguna gestión con el señor Aldama para este rescate, concretamente? Me lo ha preguntado su compañera. No es que no haya hecho ninguna gestión, es que la única conversación en persona que yo recuerdo con el señor Aldama fue en el contexto del trabajo de esa voluntad de recuperación de la actividad turística en el ámbito rural que el señor Javier Hidalgo me presentó el 1 de julio. No he hablado con el señor Aldama de ningún otro asunto y personalmente, físicamente, no me he vuelto a encontrar con el señor Aldama nunca jamás, así que difícilmente podíamos hablar de Air Europa. Por lo demás, del rescate de Air Europa no he hablado con nadie. ¿Y usted sabía que el señor Aldama era parte fundamental de todo este, de todo este asunto del rescate de Air Europa? ¿Sabía usted que el señor Aldama era parte? Porque era evidente, ¿no? El señor Aldama era el correveidile del señor, entre el señor Hidalgo y otros muchos miembros del Partido Socialista y del Gobierno. ¿Usted nunca llegó a sospechar que el señor Aldama estuviera haciendo gestiones en este sentido? Jamás. Nunca, ¿no? ¿Dónde? Sí, mire, le agradezco mucho. Como decía antes, efectivamente yo reconozco esas transcripciones de estos mensajes que yo diría que son autoexplicativos, pero en esa... Hombre, según se en mire. El sentido, claro, según se mire, porque claro. Usted lo mira de una manera y a mí me parece que son autoexplicativos en la contraria. Yo creo que el señor Aldama me trate de usted, ni siquiera sepa que mi apellido es con B, que en los meses más duros de la crisis del sector turístico y presentándose como socio de Javier Hidalgo una semana después de la reunión, cuando habíamos quedado en poder evaluar de qué proyecto estaban hablando y poder ver hasta qué punto encajaban en las convocatorias que pudieran hacerse por parte del Ministerio, pues no es muy preciso y como bien se ve de la transcripción de esos mensajes, acaba en ningún sitio. Dicho lo cual, esos equipos en el Ministerio evidentemente son los equipos que trabajaban en reto demográfico. En un determinado momento se interesaron por saber cuáles eran las convocatorias que podían salir al hilo de los programas de transición justa en zonas rurales afectadas por el cierre del carbón. Pero insisto en el dato más importante: ni proyecto, ni datos, ni convocatorias a las que se presentaran, ni siquiera un resumen de nada que pueda permitirnos entender que contaran con un programa específico que fuera viable. Ese fondo al que usted alude
ha otorgado ayudas a más de 20 compañías, estratégicas para la economía española, entre las que se incluyen algunas de las compañías más importantes de este país. Se incluye Otusa, se incluye el Grupo Juliá, se incluye Ernostrum, Tubos Reunidos, Técnicas Reunidas, Esperia, Volotea, muchas compañías, por cantidades importantes. Y en todas ellas también se interesó personalmente la señora Begoña Gómez por todos estos rescates. Eso, hasta donde yo sé, son comentarios hechos por el señor Víctor de Aldama y por la prensa. No tengo ni idea de qué es lo que hizo la señora Begoña Gómez. Hasta donde yo conozco a la señora Begoña Gómez, lo que me dicen, ha sido una persona sumamente prudente y discreta y no ha participado en decisiones del Gobierno porque obviamente no forma parte del Gobierno. Pero no es esto por lo que me está preguntando. Me está preguntando por cómo se otorgaron esas ayudas. Y yo le puedo decir que esas ayudas se otorgaron con la máxima prudencia, con la máxima responsabilidad, con la información técnica sobre los aspectos financieros y contables evaluados por la SEPI, con la ayuda de consultorías externas y de un servicio jurídico externo,